Buenas tardes. Como parte de las actividades que Nacional Financiera tiene en materia de género, hoy tenemos para ustedes la conferencia La igualdad de género, servicios financieros y desarrollo sostenible. Les damos la más cordial bienvenida. Nos acompaña el licenciado Iván Cornejo Villalba, director de Organismos Financieros Internacionales de Nacional Financiera, quien tiene unas palabras para ustedes. Gracias, Yolanda. Muy buenas tardes a todos. En realidad yo no solamente voy a hacer unas palabras introductorias. La intención de la conversación el día de hoy es justamente derivado de los compromisos que Nacional Financiera ha adquirido al formar parte ahora como entidad de acceso directo al Green Climate Fund. Nosotros trabajamos junto con la unidad de Administración y Finanzas y la unidad de Emisiones y Relaciones Internacionales, justamente en adoptar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza para el banco. Y derivado de todo esto hay una serie de actividades en materia de desarrollo sostenible que estamos buscando implementar, principalmente en ese sentido, la capacitación para los colaboradores en el banco. Entonces, en esa línea tenemos un socio estratégico que es Triple GI, un instituto que nos ha ayudado justamente a avanzar en fortalecer todas estas capacidades y con quien Georgina está trabajando. Entonces, sin más por el momento, agradezco su tiempo, que se hayan conectado y los dejo con Georgina, que es la experta y quien nos va a platicar del tema. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Iván. Perdón. Pues bien, los dejamos con la conferencista Georgina de la Fuente, maestra en Análisis Político y Medios de Información por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, quien también es consultora experta en temas de democracia, igualdad de género e inclusión para organismos internacionales e instituciones financieras. Georgina, muchas gracias por estar aquí en AFIN. Bienvenida. Gracias, Yolanda, gracias, Iván, y gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Voy a proyectar mi pantalla. Veo que ya la tienen por ahí, ya la están viendo. Y bueno, pues vámonos directo a la materia. Por aquí, Yolanda, si me pudieras ayudar a compartir en el chat la liga de una brevísima encuesta previa para que por favor nos puedan ayudar a contestarla. Son 4 preguntitas de sí o no. No les va a tomar más de 1 minuto contestarlas todas. Agradezco que se puedan tomar el tiempo para hacerlo y poder tener pues elemento para evaluar esta actividad y contar con información que nos permita mejorar. Adelante. Listo, pues avanzamos. La pueden seguir contestando en lo que avanzamos para entrar en materia para que puedan tener una idea general de los temas que vamos a cubrir en este breve espacio de 1 hora que tengo con ustedes. Vamos a hacer un breve repaso de conceptos clave en torno a la igualdad de género, que estoy segura que ustedes ya conocen, me han asegurado que ustedes ya conocen, para posteriormente hablar de algunas brechas de género en el servicio, en el acceso a servicios financieros, para concluir con la inclusión financiera y el desarrollo sostenible. Y entonces nos vamos a pasar a hacer este breve repaso. Desde luego empezamos con la diferencia entre sexo y género. Como saben, desde luego el sexo es un conjunto de características biológicas que determinan lo que es un macho y una hembra de la especie humana. Muy sencillo. Al nacer, a cada persona se le asigna un sexo de acuerdo a ciertos aspectos físicos que son objetivamente mesurables. Mientras que el género es más bien un conjunto de ideas, de creencias y atribuciones sociales que son construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. A partir de ello se construyen conceptos de masculinidad y feminidad, determinando las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, el sexo es el conjunto de características físicas y biológicas que sitúan a una persona en algún punto de un continuo que tiene en los extremos individuos que son reproductivamente complementarios y que se conocen como machos y hembras. Entonces, desde luego que sus componentes son órganos sexuales,
caracteres sexuales, secundarios, hormonas, cromosomas, etcétera, ¿no? Y por su parte, el género, pues, como lo comentábamos, es una construcción social, cultural, que tiene como función digamos, una suerte de organización social, y responden a comportamientos aprendidos que cambian con el tiempo, y de cultura en cultura, de sociedad en sociedad, y desde luego se definen y se transmiten socialmente. Ahora, para poder ejemplificar estos conceptos que ahora escuchamos mucho por todos lados, pues a mí me parece muy útil esta imagen del muñeco de jengibre, ¿no? Para poder explicar estos conceptos de manera, pues muy sencilla, ¿no? Muy gráfica. La identidad de género, la orientación sexual, características sexuales y la expresión de género. Entonces, por ejemplo, las características sexuales, como ya lo comentaba yo, se refieren a cómo es mi cuerpo, cuáles son las características físicas de mi cuerpo. Por su parte, la identidad de género tiene que ver con quién soy yo, cómo me concibo yo mismo o yo misma, mientras que la expresión de género tiene que ver con cómo me presento ante el mundo, qué tipo de ropa me gusta utilizar, cómo llevo mi cabello, etcétera, cómo yo me muestro ante los demás. Y por último, la orientación sexual tiene que ver con, pues, de la persona que nos enamoramos, la persona que nos gusta, ¿no? Esa es la diferencia entre estos conceptos. Ahora, desde luego, esto nos lleva a diferentes atributos que son asignados, que tienen que ver con lo masculino y lo femenino. ¿Qué atributos son asignados? Pues desde luego por la parte masculina, sabemos que se asocia normalmente lo masculino a la fuerza, a la inteligencia, a la racionalidad, a la agresividad, etcétera, mientras que lo femenino tiende o tradicionalmente se asocia a una persona amorosa, maternal, que es sentimental, que es emocional, etcétera, ¿no? También hay distintos roles o actividades que se espera que desempeñen los hombres y las mujeres. Por ejemplo, los hombres se espera que sean los proveedores, que sean políticos, ingenieros, científicos, mientras que las mujeres, pues se espera que cumplan un rol de ama de casa, madre, maestra y estas otras profesiones que tienen que ver con el cuidado. Ahora, los roles asignados a cada sexo dan lugar a estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos? Pues son preconcepciones generalizadas sobre características o atributos de las personas que integran una sociedad sobre los roles que presuntamente deben cumplir. Y esto pues automáticamente o de entrada anula sus habilidades, sus necesidades, sus deseos, sus circunstancias individuales. Ahora, ¿por qué estereotipamos? Pues desde luego que normalmente estereotipamos porque es una manera de simplificar. Cuando conocemos a una persona, vemos vemos que es mujer, bueno, seguramente es de tal o cual forma, ¿no? Y así, entonces, estereotipamos para crear un guión de identidades, para asignar normas o códigos que rijan la forma en que se espera que tanto hombres o mujeres vivan sus vidas y la forma en que pueden preconcebirse. Ahora, estas distintas estereotipos, roles asignados determinan ciertas relaciones de poder, ¿no? Desde luego, hombres y mujeres somos distintos, nacemos con características fisiológicas distintas, pero cuando hablamos de igualdad, pues nos referimos a que somos iguales en dignidad y en derechos. Sin embargo, la cultura androcéntrica solo permite una visión del mundo y de las relaciones desde el punto de vista masculino. Y esto, desde luego, coloca de manera injustificada a las mujeres o a personas que no cumplen con mandatos del sistema sexo-género en una situación de subordinación respecto a los hombres. Y eso, pues, conlleva a ciertas desigualdades o a discriminación. Y con este gráfico podemos representar de manera muy precisa cómo son estas relaciones de poder entre hombres y mujeres. Estas relaciones es solamente lo que podemos ver o lo que es fácilmente perceptible, pero por debajo de ello y lo que no podemos percibir es que culturalmente hay una
valoración ideológica de lo masculino que desde luego se refleja en su participación económica, política, relaciones de autoridad en el matrimonio, por ejemplo, o en las parejas y en distintas expresiones sociales y culturales. Y ello, desde luego, sustentan estas relaciones de poder y justifica ciertos privilegios masculinos en detrimento de lo femenino. Estas relaciones de poder operan como imposiciones que refuerzan las conductas que se esperan de hombres y de mujeres, y pues se pueden expresar en diversos mecanismos. El más sencillo y el que se puede ejemplificar de mejor manera o más fácil es la división sexual del trabajo. ¿A qué nos referimos con la división sexual del trabajo? Pues que se espera que las mujeres realicen las actividades que tienen que ver con el hogar, con el cuidado del hogar, el cuidado de la familia, y que los hombres deban salir a laborar fuera de la casa. Esa es la definición más sencilla que podemos dar. Ahora, esto desde luego refuerza o resulta en ciertos patrones de discriminación que, como ustedes bien saben, pues se refiere a cualquier distinción, ya sea por acción o por omisión, teniendo la intención o no teniendo la intención, que tenga por objetivo restringir o anular el goce o el ejercicio de los derechos humanos y las libertades. Y esta discriminación puede ser con base a muchos factores. Puede ser, aquí estamos hablando de discriminación por sexo o por género, pero puede darse por muchos otros elementos, ¿no? Origen étnico, nacional, por color de piel, etcétera. ¿No? Ahora, ¿cuándo sí está justificado un trato diferenciado? Digamos, esto lo podemos reflejar de mejor manera con acciones afirmativas, ¿no? Cuando sí hay, si bien estamos hablando de un trato para diferenciar a dos grupos de personas, las acciones afirmativas se encuentran justificadas ya que son medidas especiales de carácter temporal que se implementan para acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Esto en vista, desde luego, que históricamente las mujeres se les ha relegado en muchos ámbitos de la vida. Y un ejemplo muy claro de ello es, por ejemplo, la implementación de acciones especiales para facilitar el acceso al crédito a las mujeres o a otros grupos poblacionales. Este es un ejemplo muy concreto. Y aquí ponemos, por ejemplo, esta es como la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? Pues equidad se refiere concretamente a una consideración ética con la que se aplican medidas para corregir desequilibrios históricos entre los géneros, mientras que cuando hablamos de igualdad es que, pues desde luego, si bien hombres y mujeres somos diferentes, pero somos iguales en cuanto a derechos, responsabilidades y debemos de tener un acceso igual a oportunidades. Sobre perspectiva de género voy a hablar más adelante, solamente me detengo de manera muy breve para explicar el concepto. La perspectiva de género es una herramienta de análisis que nos ayuda a evidenciar algunos mecanismos jerarquizados de estas relaciones desequilibradas entre los géneros y nos puede ayudar a evidenciar la condición de las mujeres y esta posición de desventaja en la que se les ha colocado por pues la organización social estructurada en la desigualdad. Ahora, ¿qué son las brechas de género? Las brechas de género se refieren a medidas estadísticas o numéricas que dan cuenta de la distancia de hombres y mujeres con respecto a un mismo indicador, y es una forma de representar las dimensiones de la desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto a derechos, libertades, recursos, oportunidades y beneficios. Por ejemplo, México, y aquí les paso un dato, ocupa el lugar más bajo en Latinoamérica en cuanto a mujeres en puestos de alta gerencia empresarial. De acuerdo a cifras del INEGI, 4 de cada 10 mujeres trabaja fuera del hogar, pero muchas de las ocupaciones generan un bajo impacto económico. También solo 2 de cada 100 mujeres son empresarias, emprendedoras o tienen algún empleo de salarios altos. Otra brecha importante, por ejemplo, en promedio, las horas de trabajo doméstico no remunerado para las mujeres es de 30.8 y para los hombres es de 11.6 horas a la semana. Hay una brecha muy marcada en el trabajo doméstico
no remunerado que realizan las mujeres y los hombres. Hablábamos hace unos minutos de la división sexual del trabajo, se refiere concretamente a esto. Y pues bueno, aquí les quiero mostrar algunas otras brechas de género en México. Por ejemplo, en cuanto a tierra, territorio, 15% de las personas con derechos agrarios reconocidos son mujeres, solo 4% de los núcleos agrarios son representados por una mujer. En fin, aquí hay toda una serie de brechas importantes que reflejan la situación, la desigualdad entre mujeres y hombres en nuestro país. Este es fuertísimo. 4 de cada 10 mujeres renuncian por violencia sexual en sus lugares de trabajo. Y aquí quería mostrarles un poco, hablamos de brechas en México, y aquí quería mostrarles un poco de datos que son a nivel mundial. Por ejemplo, 70% de las personas que viven con menos de $1 diario son mujeres. El 70%, este dato es brutal. 2/3 partes de las horas laborales en el mundo son realizadas por mujeres, pero solo reciben el 10% de los ingresos. 1% de las propiedades pertenecen a mujeres. Respecto a la tenencia de la tierra, menos del 20% son mujeres. El 17% de las curules en las asambleas parlamentarias o los congresos en los diferentes países son ocupados por mujeres. Aquí sí debo destacar con mucho orgullo que México es uno de los países, uno de los pocos países que se cuentan con una mano que tienen paridad de género en el Congreso. Pero bueno, esto evidentemente, estas son situaciones que podemos ver en todo el mundo, no solamente es el caso de México, y que son brechas que se manifiestan en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. Otro dato brutal, 60% de las personas obreras con salarios bajos en el mundo son mujeres, y 141 países en el mundo refieren que los desastres naturales y su impacto subsiguiente matan en promedio a más mujeres que a hombres, o matan a mujeres a una edad más temprana que los hombres. Y aquí, solo para ejemplificar este dato y algo muy sencillo. Por ejemplo, cuando viene una inundación o viene un huracán en zonas rurales, pues resulta que a las mujeres luego no se les enseña a escalar árboles. Y entonces es un ejemplo, ¿no? Muy, muy simplificado. Desde luego hay muchas otras situaciones más complejas en estos escenarios, pero que tienen que ver, que impactan con por qué es mucho menos probable que una mujer sobreviva a un desastre natural que los hombres. Otro dato en este sentido, por ejemplo, en muchas sociedades las mujeres no pueden salir de la casa sin el permiso del hombre de la casa. Y entonces cuando hay una alerta temprana o se alerta de que viene algún desastre natural, pues muchas mujeres se rehúsan a salir de sus casas para poder ponerse a salvo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con las brechas de género y que están, desde luego, que son latentes en todo el mundo, y que sirve para poner el escenario a lo que vamos a hablar en este siguiente espacio de esta conferencia, concretamente sobre las brechas de género en el acceso a los servicios financieros. Y aquí les voy a dar datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Esta encuesta, que estoy segura que muchos y muchas de ustedes conocen, pues nos pinta un panorama sobre la evolución de la inclusión y competencias económico-financieras de la población adulta en México en los últimos años. La edición del 2021 es el levantamiento más reciente de un proyecto que inició en 2012 y que se ha realizado cada 3 años desde entonces. Es representativa de la población adulta del país y permite la desagregación a nivel regional por tamaño de localidad y por sexo, y que nos da una muy buena idea de cómo está el panorama, ¿no? Y aquí lo que nos dice la ENIF 2021 pues resalta algunas brechas sociodemográficas. Por ejemplo, aquí las brechas entre hombres y mujeres sobre las personas o las labores fuera del hogar, ¿no? El 80% de los hombres trabaja fuera del hogar, mientras que solo el 50% de las mujeres lo hace. Aquí también vemos las brechas
en cuanto a educación superior entre hombres y mujeres, brechas de propiedad de un activo, una casa, un terreno, algún vehículo. El 58% de los hombres tiene la propiedad de un activo, mientras que solo el 33% de las mujeres lo tiene. Y aquí un poco más reducida la brecha de personas que cuentan con un celular inteligente. Aquí es un poco más reducida, 76 contra 71. Ahora, ¿qué nos dice también la ENIF? Que el 68%... Muy bien. Entonces, hablando de brechas en la tenencia de algún producto financiero, pues desde luego que la tenencia de productos financieros pues es uno de los principales indicadores del avance de la inclusión financiera, ya que permite conocer qué tan extendida es la adopción de los productos financieros entre toda la población y desde luego su máximo uso potencial. Históricamente, desde luego, la proporción de hombres que han reportado tener o haber tenido un producto financiero pues ha sido mayor en comparación con las mujeres, con una brecha de alrededor de 8 puntos porcentuales en 2021. Hablando de grupos etarios, la población que reporta la mayor tenencia de al menos un producto financiero, como pueden ver ahí, es la de 30 a 44 años. Y por nivel educativo podemos ver que el porcentaje de la población con al menos un producto financiero se incrementa con la escolaridad. Por ahí pueden observar personas con licenciatura o más. Es una brecha más reducida entre hombres y mujeres, pero igual hay una brecha importante por ahí de 6 puntos porcentuales. Ahora, por otro lado, como podemos observar, los resultados sugieren que la brecha de género en estos productos se puede explicar en parte importante por las diferencias en la participación en el mercado laboral. La tenencia de cuentas presenta la mayor diferencia, desde luego, entre la población que no está ocupada. El porcentaje de hombres sin trabajo remunerado que ha tenido cuenta es casi 19 puntos porcentuales superior al reportado para las mujeres en la misma situación, como pueden observar ahí. Esto, desde luego, se puede deber a que existe una proporción mayor de mujeres que nunca ha participado en el mercado laboral en comparación con los hombres, y esto lo podemos asociar con este concepto que ya habíamos visto anteriormente, que es pues la división sexual del trabajo. Por otro lado, podemos ver que la brecha prácticamente desaparece en el caso de las personas que tienen un trabajo formal. Pero aún con estos datos, desde luego, no sería posible concluir que el único factor que explique las diferencias en la inclusión financiera por sexo sea la laboral. Como ya hemos visto las brechas y ya hemos explicado en los últimos minutos, existen factores estructurales y sociales que limitan la participación de las mujeres en diversos aspectos de la actividad económica. Estos estereotipos y prácticas culturales o culturalmente adoptadas. La brecha existente en la tenencia de productos entre hombres y mujeres sin una ocupación remunerada sugiere que desde luego existen otros factores adicionales a los laborales que pueden causar esta diferencia. Ahora, la siguiente, por favor. Si consideramos distintos tipos de productos de forma independiente, se puede observar ahí que la tenencia es mayor en todos los casos para los hombres. En el caso de cuentas de ahorro formal, ahí podemos observar una brecha entre hombres y mujeres de casi 14 puntos porcentuales en favor de los hombres. También podemos ver ahí en el caso del crédito, la brecha es un poco menor. Bueno, ahí si tomamos en consideración la ENIF de 2018, el crédito para las mujeres reportó un ligero crecimiento de 2.5 puntos porcentuales, pero desde luego la brecha a favor de los hombres pues sigue estando ahí. Ahora, en lo que tiene que ver con el seguro,
ahí hay una brecha de 10 puntos porcentuales en favor de los hombres, poco menos de 10. Y en cuanto a las Afores, hay una brecha de 18 puntos porcentuales. Brutales estos datos. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a comportamientos financieros, pues desde luego conocer la incidencia de algunos de estos comportamientos en la población adulta, pues es información relevante para poder comprender actitudes, conductas, hábitos financieros de la población, y esta información sirve para la formulación de políticas públicas que se orientan a incidir en mejorar la educación y comportamientos financieros que contribuyan al bienestar de la población. Ahí, desde luego, las mujeres tienen un porcentaje más alto respecto a los hombres en los siguientes comportamientos. Por ejemplo, como podemos observar, llevar un registro de recibos, hacer anotaciones de los gastos, llevar un presupuesto o un registro de los ingresos. Y por su parte, los hombres tienen un porcentaje más alto respecto a las mujeres en separar el dinero, por ejemplo, y en tener pagos domiciliados o alguna aplicación de celular para la administración del dinero. Ahí unos datos del INEGI revelan que las mujeres representan solo el 38% de la fuerza laboral y que solo el 58% de las trabajadoras que perdieron su empleo en abril del 2020, que iniciaba la pandemia, ya lo han recuperado, en tanto que, por ejemplo, la cantidad de hombres que recuperaron su puesto fue de casi 90%, ¿no? Y eso nos puede dar una buena, pues buenos indicios que se reflejan en comportamientos financieros al final, pero lo que sabemos es que también las mujeres en México son más cumplidas en el pago de sus créditos, por lo cual tienen menores niveles de morosidad. Ahí sí vemos la siguiente, por favor. Y estos son datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El índice de morosidad es el valor que resulta del cálculo entre los impagos o los riesgos dudosos y el total de créditos otorgados. Ahí, por ejemplo, podemos ver las brechas en distintos créditos. ¿Y qué nos dice esto? Pues que las mujeres son buena paga, ¿no? Entonces, pues aquí es un buen dato para poder desde luego dar pie al diseño de productos financieros que apoyen a las mujeres, que permitan la reducción de brechas y que también resultan ser un buen negocio, ¿no? Varios estudios han establecido que en el sector financiero las mujeres son la clave perfecta para el crecimiento económico porque tienen un perfil de pago más confiable en comparación con el género masculino. La siguiente, por favor. Aquí rápidamente pues se refiere a la oferta de productos y servicios financieros enfocados a las mujeres, y estos son datos del diagnóstico de incorporación de la perspectiva de género en el quehacer de las entidades financieras en México. Es un estudio que coordina un grupo interdisciplinario coordinado por Hacienda. Por aquí pueden ver que el 44% de las entidades financieras considera que las mujeres necesitan productos financieros con características distintas que los ofrecidos a los hombres. Sin embargo, solo el 14% declaró tener al menos un producto financiero diseñado para las mujeres. Desde luego, Nafin cuenta con productos diseñados para mujeres, pero aquí estos datos que reflejan pues este quehacer en la banca en general. La siguiente, por favor. Y aquí pasamos a nuestro último tema de esta sesión, que se nos ha ido rapidísimo con el pequeño detalle técnico, pero vámonos directo a esta conexión entre la inclusión financiera y el desarrollo sostenible. Ya vimos conceptos generales de igualdad de género, ya vimos algunos datos de brechas en general y de brechas en el acceso a servicios financieros en México. Pero, ¿qué es la inclusión financiera? Pues, desde luego, que va más allá de la penetración del crédito o el ahorro. Desde luego implica democratizar el acceso a servicios financieros de calidad y en las condiciones adecuadas para que las personas puedan beneficiarse de su participación en el sistema financiero, pero desde luego de lo que tenemos total certeza es que la inclusión financiera es
un catalizador de crecimiento económico, reduce la pobreza, aumenta la resiliencia de las personas y el bienestar de las familias. No por nada, desde luego, se incluye como una meta en 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Hoy tenemos la certeza de que la inclusión financiera, pues bueno, como comentábamos, reduce la pobreza, pero además existe evidencia académica de que modelos de inclusión financiera pueden apoyar el crecimiento económico y la consecución de los objetivos de desarrollo de manera más amplia. Tan solo, por ejemplo, si consideramos finanzas digitales, estas pueden beneficiar a miles de millones de personas. Datos de una consultora McKinsey, que seguramente ustedes la conocen bien, indican, por ejemplo, que los beneficios de las finanzas digitales pueden generar crecimiento que resulte en 3.7 trillones de dólares adicionales al PIB de economías emergentes tan solo en una década. Y así la inclusión financiera, pues desde luego abona al cumplimiento de los objetivos. Hay estudios muy interesantes que ha hecho Naciones Unidas, por ejemplo, servicios financieros a través de la tecnología móvil en países en África. Por ejemplo, en Kenia hay un programa que ha logrado sacar de la pobreza a casi 200,000 hogares, que se llama M-Pesa, y que ha sido muy efectivo en el mejoramiento de las vidas económicas de las mujeres en situación de pobreza y miembros de hogares con cabeza femenina. Y desde luego también, como se puede ejemplificar en la Política Nacional de Inclusión Financiera, que seguramente ustedes conocen bien, sabemos que si los ingresos y los activos con los que cuentan las personas son suficientes para que no se encuentren en situaciones de pobreza o de vulnerabilidad económica, pues es más posible el ahorro, en particular a través de productos financieros formales. Por ejemplo, también sabemos que si las personas pueden acceder a educación de calidad, pues ciertamente van a tener menos dificultades para la comprensión de conceptos financieros, podrían tomar mejores decisiones en este aspecto que está muy vinculado a los ODS, los temas de educación. O, por ejemplo, personas que tienen un buen empleo formal, pues es más probable que sus ingresos sean estables y que por ende puedan solicitar un crédito que también tiene que ver con los ODS. En fin, hay evidencia creciente de esto, pero también evidencia creciente del poder de la inclusión financiera para crear sistemas financieros y economías más estables, ¿no? Hablando de mujeres de manera concreta, sabemos que su inclusión financiera, pues ciertamente contribuye al empoderamiento económico y de manera general a la igualdad de género. ¿Por qué? Pues porque desde luego que permite, la siguiente por favor, permite que las mujeres tomen control de sus decisiones sobre la administración de sus recursos. Y aquí hablamos, pues pueden ser materiales como de tiempo, que tengan acceso a bienes duraderos e inversiones productivas, y desde luego que incrementen su productividad y sus ingresos. Desde luego que sí podemos hablar que ha habido avances importantes en décadas recientes en esta materia, en inclusión financiera, pero la realidad es que aún tenemos brechas importantes entre hombres y mujeres, como ya lo observamos en estos datos que vimos hace unos momentos. Desde luego a nivel internacional es igual, ¿no? La mayoría de las personas adultas en el mundo que no están bancarizadas son mujeres. Ahora, vimos un panorama general para México hace unos momentos. De manera consistente, las mujeres tienen menos cuentas bancarias, sus negocios tienen menos acceso a financiamiento. También si hablamos de las instituciones financieras, sabemos que las mujeres permanecen subrepresentadas en todo el sector. Y esto, desde luego, pues es un problema importante en términos de inclusión financiera, porque pues requieren ser los drivers de las transformaciones, informar la creación de productos y de investigación que permitan tener mejores resultados. La siguiente, por favor. Y aquí me gustaría invitarles a participar en este Menti. Si pueden, por favor, sacar sus celulares. Pero saben que como no estoy compartiendo yo la pantalla, se nos va a complicar la actividad. Entonces, la dejaremos para la próxima
ocasión porque requeriría que yo muestre mi pantalla para ver los resultados. Vamos a la siguiente, por favor, para no detenernos. Ahora, ¿por qué es importante la inclusión financiera de las mujeres para las instituciones financieras? Pues ciertamente las mujeres representan un mundo de oportunidades inexploradas para las instituciones financieras. A nivel mundial, las mujeres representan pues casi 1 billón de clientes potenciales. Datos del Banco Mundial, por ejemplo, revelan que las mujeres operan o son dueñas de alrededor de 1/3 de los negocios en el mundo. El IFC de manera concreta nos dice que las mujeres son dueñas de 6.6 millones de pymes formales y 39 millones de microempresas en mercados emergentes. Y desde luego, pues las mujeres necesitan créditos, ¿no? Informes citados por la Agencia de Cooperación Alemana revelan que el 86% de los negocios de las mujeres en economías en desarrollo tienen necesidades de crédito insatisfechas. La brecha financiera para MIPYMES de mujeres está estimada en 1.7 trillones de dólares estadounidenses, brutal. Y pues lo que ya les había compartido, datos de los índices de morosidad, las mujeres son buena paga, ¿no? Y aquí datos del IFC de 157 instituciones muestran que en el 2018 el nivel de estos non-performing loans entre pymes de mujeres estaba en 3%. Estos son datos a nivel global del IFC. Yo les presenté hace unos minutos datos para México. Les decía, estos non-performing loans entre las pymes de mujeres están 3% comparado con 4.9% de su portafolio total para el caso de los hombres en los préstamos de pymes. La siguiente, por favor. Ahora, ¿dónde están? ¿Cuáles son algunas de las variables que limitan el acceso de las mujeres a estos servicios financieros? Bueno, tenemos, en primer lugar, destacan barreras sociales, ¿no? Ya hablamos de estos temas al inicio de la sesión. Hay algunos, además de estos factores culturales en torno a roles y estereotipos de género, además de ello, hay otras restricciones en algunos factores como la movilidad y la disposición de tiempo. Las mujeres están, digamos que las personas que trabajamos fuera del hogar, pues trabajamos en un horario concreto. Las mujeres que tradicionalmente se encargan de las labores del hogar, pues están a cargo de estas actividades sin descanso. Por otro lado, también otra de las barreras o variables que limitan este acceso, pues se encuentra en los requerimientos de garantías o colaterales. Por ejemplo, el control de los activos normalmente recae en los hombres, como ya mencionamos, brechas en tenencia de la tierra, brechas en la propiedad de, pues precisamente de algún terreno, de alguna casa. Estos activos normalmente están en manos de los hombres. Por otro lado, el tamaño de los préstamos. El límite de endeudamiento normalmente toma como referencia los ingresos salariales, o sea, que se toman del mercado formal. Las tasas de interés de las microfinancieras, por ejemplo, estas instancias que facilitan la entrada de las mujeres al sistema financiero, pues son normalmente más elevadas que en los bancos comerciales. Y por otro lado está desde luego la escasez de productos orientados a las mujeres, y ahí NAFIN tiene una buena experiencia en el diseño de estos productos, pero desde luego no es el caso de otras instituciones, ¿no? Se requiere un enfoque analítico sobre las preferencias financieras y los desafíos de las mujeres que deriven la creación de productos estándar a los que puedan tener acceso de forma preferencial. Y esas son algunas de las barreras. La siguiente, por favor. Ahora, en términos de causas de estas brechas, podemos ver algunas en la demanda y algunas en la oferta. Si hablamos de brechas en la demanda, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Algunos patrones socioculturales que limitan su acceso a la propiedad, menores ingresos por la desvalorización de su fuerza de trabajo, y esto desde luego que resulta en una
elegibilidad perjudicada o menor elegibilidad para tener acceso a montos mayores de financiamiento, responsabilidades domésticas y familiares, a falta de ingresos o empresas de menor tamaño y o informalidad. Esto resulta en esta falta de ingresos y desde luego también la falta de educación financiera que desde luego limita sus fuentes de financiamiento y o el trato con instituciones financieras. La siguiente, por favor. Y por otro lado tenemos este estereotipo de género en torno a la aversión al riesgo. En muchas instituciones está considerado que la aversión al riesgo es algo típicamente femenino. No es que las mujeres no piden prestado porque no se avientan, porque no toman riesgo, pero luego, desde luego, esto es un estereotipo. Algunos factores que pueden minimizar este riesgo pues pueden ser la edad, la formación, los conocimientos sobre el mercado y las finanzas, propiedad de los activos. Todos estos factores pueden contribuir a reducir este factor. La siguiente, por favor. Por otro lado, yo les hablaba de algunas causas de las brechas en la oferta y pues desde luego volvemos a lo mismo, estereotipos y roles de género, la división sexual del trabajo, su estado civil, la fertilidad, jefatura de hogar, etcétera. Persisten todavía muchas actitudes discriminatorias directas e indirectas en los procesos de evaluación de las solicitudes de los créditos, ¿no? Hay desconfianza sobre sus habilidades para impulsar y gerenciar negocios exitosos y desde luego también la falta de información sobre la evolución de su inserción en el mercado laboral y su participación en los diferentes segmentos empresariales. La siguiente, por favor. Y entonces aquí lo que yo les quería, de lo que yo les quería hablar ya rápidamente para empezar a cerrar es de la inclusión financiera con perspectiva de género, que se refiere al proceso de promoción y acceso a una amplia gama de servicios y productos financieros regulados y la ampliación de su uso hacia todos los segmentos de la sociedad, incluyendo actividades de sensibilización y educación financiera que revelen y resuelvan estas desigualdades entre mujeres y hombres para que ambos puedan gozar de un bienestar financiero, económico y social. La falta de financiamiento, naturalmente, desde luego, resulta en una falta de supervivencia de las empresas fundadas por mujeres, las cuales en su mayoría pues son pequeñas y son medianas. Aquí rápidamente algunos datos de InMujeres. Por ejemplo, en México, 3 de cada 5 pymes son fundadas por mujeres. No obstante, las mujeres propietarias de negocios solo representan el 16% del sector empresarial. También, desde luego, el financiamiento se vuelve especialmente gravoso debido a trámites excesivos, altas tasas de interés, etcétera. La siguiente, por favor, y aquí les voy a compartir algunas acciones. NAFIN tiene excelentes prácticas en este sentido de la inclusión de la perspectiva de género en el diseño de algunos productos y servicios, pero también en otras prácticas en la organización. Desde luego que se van intensificando estas prácticas conforme más importancia se le va dando, como comentaba Iván al principio, a estos asuntos de ESG, el establecimiento de un porcentaje de recursos para mujeres o proyectos con enfoque de género es algo importante que se puede adoptar. También la flexibilización gradual de las condiciones de la línea de crédito a las entidades financieras que amplíen la cartera de clientes de mujeres. La siguiente, por favor. En el diseño de los productos financieros, desde luego, elaborar un análisis de género que permita determinar por qué todavía persisten las brechas de género en el acceso y la utilización, que excluye a las mujeres. Y pues, ¿cómo se hace esto? Muy sencillo, en realidad. Se oye muy sofisticado esto de un análisis de género, pero implica respondernos estas preguntas. ¿Quién hace qué? ¿Cómo lo hace y por qué? Y esto nos da idea de cuáles son las acciones, cómo se toman las decisiones entre hombres y mujeres, quién tiene qué, quién tiene activos, recursos, ingresos, quién decide qué y cómo, ¿no? Esto para hacer un análisis de cómo se comportan hombres y mujeres en estas tomas de decisiones.
Desde luego también contemplar diversas intersecciones del género con otros factores de discriminación, como por ejemplo la edad, ¿no? Normalmente las mujeres jóvenes enfrentan mayores condiciones de discriminación, o las mujeres indígenas, las mujeres que tienen cierto nivel educativo, y desde luego generar o acompañar esto con productos que les permita a las mujeres cerrar la deuda que tienen en el sector financiero informal o no regulado, ¿no? La siguiente, por favor. Desde luego, la educación financiera es importantísima, diseñar programas de educación que no sean genéricos, que se diferencien entre hombres y mujeres, la estandarización de productos financieros y programas de educación financiera, pues solamente profundizaría las brechas que ya existen, ¿no? Y eso también implica, desde luego, el trabajo con hombres, ¿no? Y realizar evaluaciones de impacto de estos programas de educación financiera, muy importante para la mejora continua. Siguiente. Y no se puede dejar de lado también la perspectiva de género en las políticas y las prácticas laborales, establecer políticas de igualdad e inclusión, que desde luego NAFIN tiene muy desarrolladas, de ahí puedan derivar planes de acción que tengan objetivos, actividades, metas, plazos, indicadores responsables para que se puedan monitorear los avances y los cumplimientos de estas acciones, impulsar mayores medidas de conciliación vida laboral, vida familiar, entendiendo desde luego la conciliación como una cuestión tanto de hombres como de mujeres, diseñar programas de capacitación técnica y de liderazgo para las mujeres, y desde luego establecer políticas para atraer y retener a las mujeres, es decir, no solamente que las contraten, sí es importante que las contraten, pero que la institución pueda establecer prácticas institucionales que las pueda retener, ¿no? Siguiente, por favor. Les agradezco mucho su tiempo y nuevamente les ofrezco una disculpa por los minutitos que perdimos como producto de esta falla técnica. Les invito a contestar una breve encuesta de salida, igual de breve que, un poquito más, unas preguntitas más que la inicial, pero con sus respuestas nos pueden ayudar a mejorar. Si ustedes tienen algunos minutos, yo estoy a su disposición para escuchar sus comentarios o por si tienen alguna pregunta. En el chat ya está la encuesta de cierre y si tienen algún comentario, pregunta, los leemos. Les agradezco mucho su tiempo y desde luego yo les quisiera compartir en el chat mi correo electrónico. Sé que pues todos y todas tienen trabajo y deben de regresar a sus labores, pero les voy a compartir mi correo electrónico por si tienen algún comentario o una duda que no logren hacer por aquí en esta sesión, y nuevamente les agradezco. Claro que sí. Ya Yolanda tiene por ahí la presentación y si nos pudieras hacer el favor, Yolanda, de compartirla con las colegas que nos acompañaron hoy. Claro, se las compartimos, se las mandamos por correo. Perfecto. Gracias, Carmen, gracias, Mónica, gracias a todos y a todas. Les agradecemos mucho su asistencia. Sí, ciertamente, Tania. Increíbles los datos, pero para eso son los datos, ¿no? Son datos duros para darnos cuenta y que nos permitan informar el diseño de los productos que vayamos a tener, el diseño de nuestras prácticas políticas, son importantes. Muchas gracias. Si no hay ningún comentario más, les agradecemos mucho su asistencia. Les estaremos enviando la presentación y agradecemos su participación en esta conferencia. Gracias, Georgina. Gracias a todas y todos.